Ave María Purísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tengan la bondad de tomar asiento. Estamos en el domingo cuarto después de Pascua y los textos correspondientes son los siguientes. La epístola se toma del apóstol Santiago y dice: Carísimos, toda dádiva preciosa y todo don perfecto de arriba viene del Padre de las luces, en quien no cabe mudanza ni sombra de variación, porque de su voluntad nos ha engendrado con la palabra de la verdad, a fin de que seamos como las primicias de su creación. Bien lo sabéis, hermanos míos muy queridos, y así sea todo hombre pronto para escuchar, pero comedido en el hablar y refrenado en la ira, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, dando de mano a toda inmundicia y exceso vicioso, recibid con docilidad la divina palabra que ha sido como ingerida en vosotros y que puede salvar vuestras almas. El Evangelio se toma de San Juan y dice lo siguiente: En aquel tiempo dijo Jesús: Me voy a aquel que me ha enviado, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Mas porque os he dicho estas cosas, se ha llenado de tristeza vuestro corazón. Pero os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Consolador. Pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando venga Él, convencerá al mundo en orden al pecado, en orden a la justicia y en orden al juicio. En orden al pecado, por cuanto no han creído en mí. Respecto a la justicia, porque me voy al Padre, ya no me veréis. Y tocante al juicio, porque ya ha sido juzgado el príncipe de este mundo. Aún tengo otras muchas cosas que deciros, mas por ahora no podéis comprenderlo. Mas cuando venga el Espíritu de verdad, Él os enseñará todas las verdades, pues no hablará por sí, sino que dirá las cosas que habrá oído, y os anunciará las venideras. Él me glorificará a mí, porque recibirá de lo mío, y os lo anunciará. Todos los tiempos, queridos fieles, todos los tiempos litúrgicos de la Santa Madre Iglesia nos van preparando a alguna festividad en específico. Hoy la Iglesia, con estos textos, nos va preparando por medio de la liturgia la fiesta de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Fiesta de precepto, recuerdan ustedes que es de este próximo jueves al siguiente, una fiesta de precepto, importantísima en este ciclo pascual, la ascensión de nuestro Señor. Hoy, como el domingo pasado, toma otro fragmento del discurso de nuestro Señor en la última cena, donde se va despidiendo de sus apóstoles, donde anuncia el gozo del advenimiento del Espíritu Santo. Pero una vez más, la tristeza, el desánimo se apodera de los espíritus flacos de los apóstoles. Anuncia que se va nuestro Señor, se va para abrir paso a la obra santificadora del Espíritu Santo, pero se va nuestro Señor. Cuánto consuelo y cuánta paz, queridos fieles, experimenta nuestro ser, que todos lo hemos experimentado en algún momento cuando estamos en la presencia y oímos las palabras de una persona que amamos. Nos sentimos protegidos como un niño en el regazo de su madre, en los brazos de su padre. ¿Qué puede pasar si estamos ahí? Imaginen ustedes, meditemos por un momento, cómo habrá sido convivir con el Verbo encarnado, cómo habrá sido el ver a nuestro Señor en su paso por este mundo, conocer, tocar su carne pasible, ver su sacratísima humanidad y escuchar no solo con los oídos del alma, como lo hacemos nosotros todos los domingos al escuchar la predicación, no solo verle con nosotros del alma, como lo hacemos todos en la misa, cuando lo vemos revestido de las especies eucarísticas, sino verle, escucharlo en su sacratísima humanidad. Imaginen ustedes, hablar con esa familiaridad, conversar como nosotros conversamos en este mundo. Imaginen ustedes el gozo inmenso de así ver a nuestro Señor, de así ver al Salvador. Todo tenían los apóstoles estando en la presencia de nuestro Señor. Encontraban en cualquier momento todo lo que necesitaban: paz en la turbación, remedio en la necesidad, luz en las dudas, protección en la batalla. Y al ver el poder de nuestro Señor manifestándose en las criaturas, ¿qué habían de temer? Por tanto, era natural que sintieran ese desgano, esa humana tristeza al saber que todos esos consuelos en su mente creían en ellos, todos esos consuelos se iban a perder, se iban a ver desprovistos de esa alegría de estar con nuestro Señor. ¿Qué alegría iban a tener si Cristo, su fuente de alegría, se iba a ir de con ellos? Se va aquel por el que lo hemos dejado todo: familia, casa, trabajo, se va. Y aunque aún no tenían
los consuelos internos del Espíritu Santo. Temían perder todo lo que exteriormente veían en nuestro Señor. Y además sabían que siempre decían la verdad, porque iba a estar mintiendo ahora. Claro que se iba a ir. Pero Dios, nuestro Señor Jesucristo, también les había profetizado, si fuera poco esto, verse desprovistos de su presencia. Les había profetizado que iban a padecer, que iban a morir, que iban a llegar tiempos en los cuales el mundo iba a querer hacerle un servicio a Dios, al estarle dando muerte a ellos. Van a creer, les decía nuestro Señor, la gente, que van a estar honrando a Dios, matándolos a ustedes. Y además que era una sociedad, la judía, no es como la de nuestros tiempos, que si alguien va en contra de la fe verdadera, si alguien habla en contra de la Iglesia Católica, es un intelectual, es un revolucionario, un antisistema, una mente despierta. No. En su tiempo toda la fe judía, la vida del buen judío, siempre iba alrededor del servicio de Dios, del servicio de Yahvé. Esa era la vida del judío. Y sabían que si alguien atentaba contra la fe judía, iba a merecer la muerte. Entonces imaginen ustedes ese temor de saber que nuestro Señor se va y es lo mismo que nos van a matar. ¿Cuántos de nosotros, si alguno de ustedes ha estado frente a la muerte, si ha tenido ciertamente la muerte cerca, por una enfermedad, por lo que sea, experimentan ese miedo, ese temor, y al saber, si pensamos en algún momento en el juicio de Dios, empieza a inquietarse, porque sabe que está cargada de pecado, sabe que hasta ahora no es lo necesario para salvarse, y empieza a inquietarse el alma, Señor, pero más. Imaginen ustedes a los apóstoles, que sabían el fin que iban a tener, pero sabían que ya no iba a estar nuestro Señor. Sabían que no iba a estar aquel que los fortalecía. Aquella fuente de fortaleza ya no iba a estar con ellos. Pero nuestro Señor Jesucristo es Padre y un divino Maestro, que revela que no los dejará solos, que no los dejará huérfanos, que mandará al Espíritu Santo, mandará al Paráclito, al que consuela, cuya asistencia, cuyos dones, cuya dirección, aunque van a ser invisibles, van a ser igual de efectivos a que nuestro Señor esté con ellos. Esos consuelos, esa fortaleza, esos dones van a ser igual de efectivos. Incluso su acción en el hombre, su acción por medio de los apóstoles iba a ser incluso más milagrosa, más portentosa que lo que veían ellos de nuestro Señor. Y se cumplió al pie de la letra. En ese momento Cristo hace un paternal reproche a sus discípulos. Le reprocha que pudo más su tristeza humana abatirles que la curiosidad, que el deseo de preguntarle a dónde iba. Me voy, les dice, pero nadie me pregunta a dónde voy. Porque si supieran ellos, si conocieran los apóstoles la gloria, la gracia y la bienaventuranza que preparaba para ellos nuestro Señor con su partida, le hubieran suplicado que en ese momento hubiera sido su ascensión a los cielos, le hubieran suplicado en ese momento el martirio. Se hubieran ido todas las humanas tristezas, porque sabían que les esperaba en el cielo para gozar ya en ese momento, en ese día, de la gloria de nuestro Señor, y toda tristeza humana se hubiera acabado, porque iba a ser llenada por una sobrenatural alegría que nadie nunca les iba a revelar. Dice nuestro Señor, si yo no me voy, no vendrá el Espíritu Santo, no vendrá el Paráclito. Y no quiere decir que la presencia del Hijo de Dios, la presencia de Dios Hijo, repudie la presencia del Espíritu Santo, nada más alejado de la verdad, sino que era necesario que Cristo tomara su reino, que llegara al cielo cargado de los méritos infinitos de su pasión y muerte, y que nos abriera las puertas del cielo y nos devolviera la gracia santificante, para que por esos mismos méritos descendiera el Espíritu Santo. Si no hubiera un Redentor, ¿cómo iba a poder haber un santificador? Cristo con su pasión nos habilitó otra vez la entrada al cielo. Por su pasión fuimos justificados. Y una vez terminada la obra redentora del Salvador, tenía que empezar la obra santificadora. Y además tenía que desaparecer delante de los ojos de la gente, delante de los ojos de los discípulos, esa forma que quiso tomar el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, de Redentor, de siervo. Esa forma de siervo que quiso tomar al venir a morir en la cruz, para que apareciera delante de ellos el mismo Dios, Espíritu Santo, en la forma de Señor Dios santificador y dador de todo bien. Esa era la forma que quería venir el Espíritu Santo. Y por medio de ustedes, les dice nuestro Señor, va a reprender el Espíritu Santo al mundo por sus pecados, va a reprender por su incredulidad. Imagínense
que el mismo que nos pasamos ofendiendo toda la vida, venga a nosotros y nos eche en cara su ofensa, esa ofensa que le hicimos a Él. Qué vergüenza tener delante de nosotros aquel que escupimos a la cara durante toda nuestra vida. Y qué vergüenza y qué terror va a ser el ponernos delante de la presencia de aquel que ofendimos durante todo nuestro paso por este mundo. Qué horror y qué vergüenza. Y qué alegría para aquellos que son despojados de los consuelos de la presencia de nuestro Señor, pero consolados con la presencia del Espíritu Santo. Va a arguir al mundo, dice nuestro Señor, de su incredulidad. Le va a echar en cara a los pérfidos judíos, a los paganos, a los herejes, a los cismáticos. Les va a echar en cara el no haber creído en lo que dice nuestro Señor. En lo que dice nuestro Señor, porque creer que Jesús es el Cristo, es el venido, hasta los demonios creen, lo saben, lo ven, no pueden negarlo. Hasta un demonio cree que Jesús nuestro Señor es el Cristo, pero no creen ni practican lo que dijo Cristo, y eso es ser cristiano. ¿Cuántas sectas? Miles y miles de sectas que se dicen, sí, nosotros reconocemos a Cristo y vivimos su vida y su palabra, pero no es cierto. Imposibilitan, creyendo y metiendo en la mente de las personas que están siguiendo a Cristo, imposibilitan el que llegue a la verdad, imposibilitan su salvación. Este pecado de la incredulidad, el no creer lo que Cristo dijo, es totalmente y el más inexcusable de los pecados, porque es el principio, ese pecado es el principio de todos los demás pecados. Todos los demás, si no creo en Dios, ¿por qué lo voy a ofender? ¿Por qué creo que le estoy ofendiendo si no existe? Como dice la teología, que el constitutivo, el elemento del constitutivo esencial del pecado, esencial e interno del pecado, o sea, la esencia del pecado, lo que hace ser al pecado, son dos elementos: la aversión a Dios y la conversión a las criaturas. El rechazar lo que Dios me da, el rechazar el desear a Dios y convertirme hacia las cosas creadas. Y busquen cualquier pecado, empiecen a pensar en cualquier pecado y van a encontrar esos dos elementos como la esencia misma de ese pecado, el que quieran, piensen en el que sea. Pero entonces si yo no creo que haya un Dios, ¿cómo me voy a arrepentir por ofenderle? ¿Cómo voy a evitar el ofenderle? Me importa un camino. Y dice San Agustín que mientras ese pecado permanece en el alma, los otros no pueden ser perdonados. Porque para ser perdonado yo necesito arrepentirme por haber ofendido a Dios, pero si no existe un Dios, ¿de quién me voy a arrepentir? Y así como no pueden ser perdonados mientras ese pecado permanece en el alma, si llega a desaparecer ese pecado de la incredulidad, todos los demás se van con él. Porque yo empiezo a creer en un Dios que he ofendido, empiezo a reconocer que le he ofendido y me arrepiento porque es infinitamente amoroso. Porque todo lo que ha hecho me ha sacado de la nada, me ha redimido, me ha elevado al estado sobrenatural, es por amor. Y el alma se empieza a sentir empatizada con ese pobre Dios que ha ofendido. Y empieza Dios a trabajar en el alma y a perdonar los pecados. Por eso es tan horrible ese pecado de incredulidad, y más en los judíos. Y a nosotros sí nos asombra, mira, teniéndole a Dios, no le creyeron, pero peor que ese pecado de los judíos, mucho peor es el del hombre en nuestro tiempo, que es consciente del castigo de ese pecado, que es testigo de la predicación del Evangelio, que es testigo de los milagros que confirman la fe de Cristo, que es testigo del poder de Dios que manifiesta su verdad por medio de los milagros, que es testigo también de la gracia del Espíritu Santo en la Iglesia Católica. Porque si en vista del castigo de los que antes han pecado de lo mismo que estoy pecando yo, no tiemblo, si viendo el castigo de aquellos que han muerto y cometieron el mismo pecado que estoy cometiendo yo, no me arrepiento, mi castigo va a ser peor que los de aquellos, peor que el castigo de aquel, porque yo sí tengo ese ejemplo, lo estoy viendo y ni eso me mueve a dejar ofender a nuestro Señor. Por eso, queridos fieles, aún estamos en el tiempo de la misericordia, bendito sea Dios. Dios ahora se muestra nuestro Padre, nuestro Redentor, pone delante de nuestros ojos sus llagas, por eso morí por ti. Y nos da tiempo aún de arrepentirnos, queridos fieles. Aún estamos en tiempo de misericordia. No esperemos que ese tiempo se acabe en nosotros. Hoy todavía nuestro Señor se muestra peregrino, amoroso, que toca las puertas de nuestra alma pidiendo posada, pidiendo refugio.
Pero va a pasar ese tiempo, queridos fieles, porque si mañana es echado de nuestra alma, es despreciado, deberá desatar toda su ira y su justicia, no como Padre, sino como juez y como Dios. Como juez y como Dios. Por eso, queridos fieles, hoy más que nunca, es un consuelo inmenso para un alma el saber que si hoy le amamos a Dios en un mundo que lo desprecia, un alma que le honre, que le adora en un mundo que tiene un odio satánico y encarnizado hacia nuestro Señor, que le trata de humillar y de ridiculizar a cada palabra, que un alma hoy busque y acompañe a Cristo en un mundo que le ha abandonado es un consuelo inmenso para nuestro Señor. Cuanto más grande es el tormento y se tiene un consuelo, más se valora ese consuelo. Por eso hoy Dios, dentro de toda la tribulación que vivimos y este mundo horroroso y estos tiempos convulsos de la iglesia, aún tenemos ese consuelo que podemos consolar a nuestro Señor, que podemos consolarle como hijos que somos. Les pidamos a María Santísima, queridos fieles, que nos alcance esa gracia, su invitación, que aunque todo el mundo le abandone, aunque todo el mundo le niegue, como los suyos en la pasión, que nos enseñe Nuestra Señora que nosotros sigamos fielmente hasta el pie del Calvario, fielmente hasta el pie de la cruz a nuestro Señor, para que pasando por este lento camino del Calvario de nuestra vida, al pasar por estos tormentos del destierro, tengamos la gracia de llegar al cielo, ese paraíso del varón de dolores donde vive y reina con sus santos por los siglos de los siglos. Ave María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.